El torpe avión que se convirtió en asesino nocturno parecía haberse equivocado de época. En el cielo de la Segunda Guerra Mundial, entre máquinas rápidas y depredadoras, este avión parecía un intruso del pasado. Alas cortas y toscas, colocadas ridículamente altas, enormes carenados en las ruedas, como la armadura de un caballero que había olvidado hace tiempo que los torneos habían terminado. Lo llamaban el dinosaurio entre las bandadas de acero. Lo comparaban con burla con un insecto que había perdido la mitad de sus alas. El Westland Lysander no inspiraba confianza. No era rápido, ni elegante, ni mortal. Todo lo que se requería de una máquina de guerra estaba completamente ausente en él. Cuando el cielo sobre Francia se llenó de fuego y estruendo, el Lysander se mostró en su peor cara. Era demasiado lento para esquivar a los cazas alemanes, demasiado voluminoso para ataques precisos y demasiado visible para el reconocimiento. Donde un Spitfire o un Hurricane podían escapar de la mira, este pesado aparato permanecía en el aire, como un blanco pidiendo ser derribado. En las primeras semanas de combate, docenas de Lysis, como los llamaban los pilotos, desaparecieron en el fuego. Casi 90 máquinas perdidas en cuestión de días. Los pilotos que regresaban del combate hablaban del Lysander sin entusiasmo. Parecía haber sido creado no para la guerra, sino para un campo de entrenamiento donde el enemigo existía solo en teoría. Incluso su sonido, un gruñido espeso e irregular del motor, se parecía más al hábito de un viejo tractor que al rugido confiado de una bestia de guerra. Todo indicaba que era el final. En el cuartel general ya se discutía cómo retirarlo silenciosamente del servicio sin avergonzarse ante los aliados. Pero en cada derrota a veces se esconde un detalle extraño al que nadie presta atención. El Lysander tenía una cualidad que no poseía ningún otro avión británico. Podía despegar y aterrizar donde otros necesitaban kilómetros de pista. Podía planear sobre un campo como un pájaro y tocar tierra suavemente donde un caza simplemente se habría deshecho al intentarlo. Sus alas y cola estaban diseñadas de tal manera que incluso a velocidad mínima mantenía el control, y las ranuras automáticas y el diseño especial de los flaps le permitían despegar desde plataformas diminutas. Esta capacidad parecía, por el momento, insignificante, casi sin sentido. ¿Para qué un despegue corto si el avión no podía sobrevivir en el cielo de todos modos? Pero el tiempo, como suele suceder, lo dispondría de otra manera. Se acercaban meses oscuros, cuando Gran Bretaña no necesitaría armas, sino astucia, no velocidad, sino silencio, no potencia, sino la habilidad de desaparecer. Mientras la tormenta rugía sobre Europa, el Lysander permanecía en los hangares, como olvidado por todos. Su sombra parecía la sombra de la derrota, pero la historia, especialmente la militar, ama la ironía. La máquina de la que se reían iba a regresar y a hacerlo no como una víctima, sino como un fantasma que aprendió a usar la debilidad como arma. La historia de este avión comenzó mucho antes de que se convirtiera en el hazmerreír. A mediados de los años 30, cuando Europa aún no se daba cuenta de que pronto volvería a arder, el Ministerio del Aire de Gran Bretaña convocó un concurso. El ejército necesitaba un avión universal: observador, enlace, corrector de artillería e incluso bombardero ligero. Una máquina que pudiera volar lento, ver lejos y aterrizar casi en cualquier lugar. La tarea parecía simple, hasta que los ingenieros intentaron resolverla. En la compañía Westland Aircraft, un joven director técnico llamado Teddy Petter asumió el proyecto como un desafío.
Tenía poco más de 30 años, pero ya gozaba de la reputación de ser un hombre que no temía ir contra las reglas. En lugar de seguir ciegamente los planos, decidió empezar con preguntas de las que rara vez se hacían los constructores. Invitó a los pilotos y escuchó sin interrumpir. ¿Qué esperan de un avión militar ideal? ¿Qué les impide sobrevivir en el cielo? Las respuestas fueron simples y despiadadas: visibilidad, maniobrabilidad, la capacidad de despegar y aterrizar rápidamente, incluso en pistas de campo. Todo lo demás podía perdonarse, excepto una cosa: la ingobernabilidad en un momento crítico. Peter entendió que para que la máquina fuera verdaderamente útil, tenía que ser capaz de hacer lo que otras no podían. Junto con el diseñador jefe Arthur Davenport, se dedicó a crear un aparato inusual. Las alas altas con estrechamiento inverso en la raíz daban al piloto una amplia vista hacia abajo y hacia adelante. Parecía extraño, como si el ala estuviera curvada no por las leyes de la aerodinámica, sino por el instinto de un artista. Pero los cálculos demostraban lo contrario. Precisamente esta forma aseguraría la estabilidad a velocidad mínima. El ala recibió ranuras automáticas y flaps ranurados, una maravilla técnica para la época. Se abrían solos cuando la velocidad caía demasiado, manteniendo el avión en el aire cuando otros ya entrarían en pérdida. Además, se instaló un empenaje de cola ajustable que permitía al piloto cambiar el ángulo de ataque en pleno vuelo. Esto, combinado con un motor Bristol Mercury potente pero fiable, proporcionaba una gobernabilidad inaudita para aquellos años. Los materiales también se eligieron con inteligencia: duraluminio en la parte delantera, acero inoxidable en la trasera, para ahorrar peso y aumentar el alcance. Incluso las alas se cubrieron con tela, como en los viejos biplanos, no por pobreza sino por ligereza. El grosor del ala se reforzó en los puntos de fijación de los puntales, creando resistencia donde realmente se necesitaba. Las ruedas, encerradas en enormes carenados, no solo ocultaban el tren de aterrizaje. En su interior se ubicaron soportes para ametralladoras, tanques adicionales y, más tarde, incluso alas en miniatura para colgar municiones. El propio tren de aterrizaje se fijó a un eje arqueado único, una gigantesca pieza de aluminio, la más grande jamás producida en Gran Bretaña, con aleación electrón. Contenía resortes que amortiguaban el impacto al aterrizar y los nudos que sostenían las alas. Todo parecía extravagante, pero estaba genialmente pensado. Peter llamó al prototipo simplemente P-8. En junio del 35 comenzó el montaje y un año después, el Lysander, aún sin nombre, se elevó en el aire. El piloto de pruebas jefe, Harold Penrose, describió el primer vuelo. Despegó como si no esperara poder hacerlo. La máquina se comportó perfectamente. Su carrera de despegue fue tan corta que los observadores se miraron. Nunca habían visto algo así. El ministerio aprobó la producción en serie, ordenando más de 100 ejemplares. El nuevo nombre elegido fue simbólico: Lysander, en honor al antiguo general griego que ganó una batalla naval decisiva. En aquel momento, sonó orgulloso, casi profético. Pero mientras los ingenieros celebraban el éxito, la sombra de la futura guerra ya se cernía. El mundo para el que fue creado el Lysander estaba desapareciendo. La máquina, nacida como auxiliar de las fuerzas terrestres, pronto se enfrentaría a una tormenta sin precedentes, donde la velocidad lo decidía todo, y las ideas anticuadas se ahogaban en el fuego. Y en esa tormenta, todo lo que una vez pareció razonable, de repente se convertiría en un error. Cuando comenzó la guerra, el Lysander ya estaba en las filas de la RAF,
listo, según parecía, para ayudar a las tropas británicas en Francia. En el otoño del 39, los primeros escuadrones cruzaron el Canal de la Mancha junto con el cuerpo expedicionario británico. El avión, concebido como un aliado fiable del ejército, ahora tenía que demostrar que podía sobrevivir en combate real. Pero el cielo rápidamente estableció las prioridades. Sobre Francia reinaba un elemento completamente diferente. Aquí dominaban la velocidad, la sorpresa y el fuego. El Lysander, creado para el patrullaje lento, resultó ser como un peón entre figuras depredadoras. Volaba tan lento que los cazas alemanes podían realizar varios ataques antes de que el piloto pudiera esquivar de alguna manera. Ni siquiera la escolta de Hurricanes ayudaba. Simplemente no podían reducir su velocidad al nivel de su protegido. Los aviadores hacían todo lo posible. Volaban bajo, se escondían detrás de las colinas, seguían los ríos para confundir un poco al enemigo, pero su enemigo era implacable y más rápido. Los Messerschmitts alemanes veían al Lysander desde kilómetros y atacaban desde arriba, como halcones. Sus ruedas voluminosas y su alta silueta lo convertían en un blanco ideal. Donde un caza podía escapar, el Lisi se convertía en una antorcha ardiente. Para mayo del 40, la situación se había vuelto catastrófica. De casi 200 máquinas enviadas a Francia, la mitad desapareció. Solo en esa primavera, la Luftwaffe derribó 80 Lysanders. Otras 30 fueron destruidas en tierra, sin siquiera haber tenido tiempo de despegar. Los comandantes calificaron estas pérdidas como imposibles de justificar. Una de las misiones en Calais terminó con una aniquilación casi total. De 16 máquinas, solo regresaron 2. Para los pilotos fue una tragedia, pero también una vergüenza. Entendían que su avión no era un arma, sino un blanco. Incluso las versiones más recientes, con un motor más potente, no ayudaron. El Lysander era más lento que la mayoría de los bombarderos enemigos. Sus ametralladoras parecían una respuesta patética a la ráfaga de fuego de los Messerschmitts. Los aviadores, sentados en cabinas abiertas, veían cómo de sus amigos, uno tras otro, solo quedaban columnas de humo. En los informes del cuartel general aparecían líneas frías, completamente inadecuado para operaciones de combate. El Lysander fue excluido del reconocimiento, retirado del frente y reemplazado por máquinas estadounidenses que volaban más rápido, más alto, de forma más fiable. Se convirtió en un símbolo del fracaso del concepto británico de avión militar. Y sin embargo, cuando las máquinas regresaban con agujeros en el fuselaje y alas quemadas, los pilotos no lo maldecían. Sabían que era obediente, estable y predecible. El Lysander no les falló. Simplemente lo pusieron en el escenario equivocado. No era para ese teatro de guerra, y aunque su lugar en la vanguardia fue ocupado por máquinas nuevas y brillantes, la idea misma del despegue corto y el aterrizaje silencioso seguía viviendo en él como un secreto no del todo revelado. Retirado del servicio y enviado a tareas secundarias, pareció desaparecer de los radares de la historia. Pero esto fue solo una calma. En el cielo de Europa ya se cernían nuevas sombras, no de cazas, sino de otra guerra, donde lo más importante no era atacar, sino permanecer invisible. Y fue allí, en la oscuridad, donde el Lysander tendría la oportunidad de recuperar su significado. Cuando el Lysander fue finalmente declarado inútil para el frente, su destino parecía sellado. El avión con el que comenzó la guerra se convirtió en una reliquia. Fue enviado a la reserva, donde las máquinas permanecían en filas bajo lona,
oxidándose por la humedad y el olvido. Pero en esta calma, alguien vio una oportunidad. En Gran Bretaña, agotada y rodeada de enemigos, nació una unidad que necesitaba un milagro. Silencioso, discreto y capaz de aterrizar donde no había aeródromos. En agosto del 41, personas de un nuevo departamento, llamado Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, acudieron al mando de la aviación con una solicitud. Necesitaban un avión que pudiera volar de noche, aterrizar en campos diminutos en Francia, entregar agentes de inteligencia y recogerlos de vuelta. Una máquina que no dejara rastros, que no requiriera una pista iluminada y que pudiera desaparecer en la oscuridad tan rápido como apareció. La respuesta fue el mismo Lysander, vergonzosamente olvidado. Su debilidad, la baja velocidad y el despegue corto, de repente se convirtió en una ventaja. Donde cualquier caza se estrellaría contra un campo irregular, él podía tocar tierra suavemente y volver al cielo. Lo llamaron el avión lunar, porque solo podía volar a la luz de la luna llena. Cuando su tenue resplandor daba a los pilotos la oportunidad de distinguir prados y árboles abajo. Para adaptarse a su nuevo papel, el Lysander tuvo que ser reconvertido. Se le quitó casi todo el armamento. Cada bala extra significaba unos segundos menos de vuelo. En la cabina trasera, en lugar de la ametralladora, se instaló un banco con capacidad para 2 y, si era necesario, incluso 3 pasajeros. A veces, un cuarto. Arriesgándolo todo, se sentaba directamente en el suelo entre los tanques y los cables. Se añadió una escalera sujeta bajo el fuselaje para poder subir a una persona de la oscuridad al instante. El color también se convirtió en parte del camuflaje. Los primeros Lysanders lunares se pintaron de negro mate por completo, pero los pilotos pronto notaron que contra el plateado de la luz de la luna, tales máquinas, por el contrario, destacaban. Entonces la parte superior se hizo verde-marrón y más tarde gris-verde, dejando solo la parte inferior negra. Desde tierra, el avión se perdía en la noche y desde arriba parecía una continuación del paisaje. El corazón de la máquina se reforzó con tanques adicionales. Ahora podía volar por toda Francia y regresar. Todo lo que alguna vez fue un defecto, ahora se convirtió en una necesidad. El Lysander no luchaba, no disparaba, no iba a la batalla, simplemente desaparecía, despegaba en la oscuridad y regresaba al amanecer, a menudo en silencio, como si no existiera nada entre esos dos momentos. Los pilotos que eligieron servir en los escuadrones lunares sabían que operaban al límite de lo imposible. Un error de cálculo, un giro incorrecto de la brújula, un despegue tardío, y el camino a casa desaparecía. Sus misiones eran cortas, pero cada una de ellas era irrepetible. En estos vuelos, el Lysander dejó de ser un avión y se convirtió en algo más. Un ser vivo que se detenía en el aire, escuchaba el viento, distinguía las siluetas de las casas y aterrizaba exactamente entre dos árboles, como si eligiera el lugar. Así nació un nuevo héroe de la guerra nocturna, no de metal y fuego, sino de silencio y sombra. Donde otros aviones bombardeaban al enemigo desde lo alto, el Lysander tocaba tierra por aquellos que luchaban sin insignias, sin uniforme, sin grandes victorias. Su segunda vida comenzó en la oscuridad, y fue precisamente ella la que lo convirtió en leyenda. Por la noche, cuando la niebla se posaba sobre los campos franceses y la luna se alzaba sobre los árboles, comenzaban las salidas de las que solo unos pocos sabían. Las tripulaciones del SOE operaban sin radio, sin navegación, sin cobertura, solo un mapa,
una brújula y la luz de la luna, que parpadeaba en las alas. El Lysander se elevaba en el cielo, como si él mismo se dirigiera hacia esa pálida franja de luz, su única referencia en el abismo de la noche. El viaje a través del Canal de la Mancha tomaba unas pocas horas, pero esas horas se extendían hasta la eternidad. Abajo, la oscuridad, donde podía haber un bosque, un aeródromo o una patrulla alemana. En la cabina, 2 personas, el piloto y el agente, que apretaba silenciosamente los cinturones en sus rodillas. Sabían que los errores no se perdonarían. Cada grado en la brújula, cada minuto, era parte de un complejo ritual de supervivencia. Los aterrizajes eran el momento más peligroso. En tierra los esperaban los aliados, miembros de la resistencia francesa que, arriesgándolo todo, colocaban antorchas de queroseno en el campo en forma de letra L. Esa era la señal. El lugar estaba libre. Se podía aterrizar, pero no siempre significaba seguridad. Los alemanes pronto se dieron cuenta de que alguien volaba hacia los partisanos y comenzaron a imitar las señales. A veces, el Lysander descendía y de repente notaba un patrón incorrecto de luces o un tenue resplandor de una linterna a un lado. Una señal de trampa. Entonces el piloto aceleraba a fondo y se alejaba, sin esperar a que el silencio se convirtiera en disparos. Pero los aterrizajes reales ocurrían como un milagro. El Lysander descendía casi verticalmente, a una velocidad de poco más de 60 millas por hora, tocaba tierra con 2 ruedas y se detenía en unas decenas de metros. Alrededor, solo el campo negro, el susurro de la hierba y los pasos contenidos de personas que de repente aparecían de la oscuridad. Pocos y cortos apretones de manos, un rápido traspaso de maletas y en solo 3 minutos el motor volvía a rugir, soltando bocanadas de humo en la noche. El agente desaparecía en las profundidades de Francia y el piloto tiraba del stick, elevando la máquina de vuelta hacia la luna. A veces, en lugar de una persona, tenían que llevarse a 3 o 4. Oficiales fugitivos, agentes de inteligencia, a veces mujeres relacionadas con la resistencia. El espacio no era suficiente, así que uno se sentaba en el suelo entre los tanques de combustible, otro se pegaba a la pared de la cabina, un tercero colgaba de los cinturones, en silencio. Sabían que ese silencio era todo lo que los separaba de la captura inminente. Sin linternas, sin balizas de radio, solo la luna. Ella era la aliada y testigo de estos vuelos. Fue por ella que a los pilotos se les empezó a llamar aviadores lunares y a los aviones máquinas lunares. Solo bajo su luz podían distinguir los senderos entre los arbustos, ver la dirección del viento por el movimiento de la hierba. Cada vuelo era un juego de azar con el destino, un giro incorrecto, una nube que cubría la luna, y toda la misión se convertía en un salto a lo desconocido. Pero precisamente en este arriesgado equilibrio residía la fuerza del Lysander. Era como el aliento de la oscuridad, suave, silencioso, casi ingrávido. En estas incursiones nocturnas no había espectadores ni aplausos. Ningún periodista conocía los nombres de los pilotos. Ningún mando organizaba desfiles. Regresaban al amanecer cuando todos dormían. Y solo una mancha de aceite en el revestimiento recordaba que esa noche alguien había vuelto a cruzar la frontera entre la vida y el abismo. Así, el Lysander se convirtió en el vínculo entre 2 mundos, la libertad y la ocupación. Conectaba Gran Bretaña y la resistencia, llevando esperanza donde ya no se esperaba. Cada una de sus salidas era un paso hacia la nada, pero fue de esos pasos que se construyó el camino por el que luego pasaría la victoria.
La guerra en la sombra siempre está llena de engaños, y pronto el enemigo se dio cuenta de que algo especial volaba de noche sobre Francia. La Luftwaffe y la Gestapo comenzaron la caza del enemigo invisible que aparecía de la nada y desaparecía sin dejar rastro. Los alemanes esperaban, observaban, captaban cada rumor sobre aterrizajes nocturnos. Sabían que en algún lugar de la oscuridad había campos donde aterrizaban extraños aviones sin marcas y comenzaron a tender trampas. A veces todo parecía plausible. Una clara llanura, antorchas dispuestas, una señal clara. El piloto veía las luces, descendía y solo en el último segundo notaba algo mal. La forma de la letra estaba ligeramente distorsionada. La distancia entre las luces no coincidía con la instrucción, o el color de la llama era un poco más cálido de lo que debería ser. Para un ojo entrenado, esto era como un grito. El piloto tiraba bruscamente del stick, el motor rugía y el Lysander se elevaba, dejando abajo los disparos furiosos de los fusiles automáticos alemanes. Hubo casos en que el enemigo esperaba pacientemente, sin delatarse. Permitía que el avión aterrizara para atacar cuando ya no pudiera levantarse. Y sin embargo, el Lysander escapaba una y otra vez. Sus pilotos poseían un instinto casi sobrenatural. Sentían el peligro segundos antes del desastre. A veces, ya rodando para aterrizar, de repente se levantaban de nuevo, sin saber que bajo sus ruedas les esperaba una emboscada mortal. Pero una vez, la suerte falló. En la primavera del 42, un Lysander no regresó. Fue obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. El piloto intentó incendiar la máquina, pero no llegó a tiempo. Los alemanes capturaron el avión casi intacto y decidieron trasladarlo a la retaguardia para estudiarlo. El trofeo fue cargado en un camión y enviado por ferrocarril, y aquí la historia dio un giro extraño. En el trayecto, la formación chocó con un tren. La explosión fue tan fuerte que no quedó nada de Lysander. Así, la inteligencia alemana nunca supo cómo exactamente este avión lograba hacer lo imposible. Todo esto parecía increíble. Durante años de misiones secretas, cientos de vuelos transcurrieron a través de noches llenas de riesgo. Solo un Lysander fue derribado sobre Francia, y solo uno se perdió al regresar debido a la niebla. Para una máquina sin protección, sin radio, sin cobertura, esto era un milagro. Incluso el enemigo, acostumbrado a considerar poco práctica la técnica británica, comenzó a respetar este avión del que no se podía saber nada. El Lysander se convirtió en un fantasma. No era detectado por los radares, no se le escuchaba hasta el último momento. Y cuando los soldados alemanes levantaban la cabeza, él ya había desaparecido en las nubes. A veces lo veían los campesinos locales, una silueta oscura que se deslizaba sobre el prado y un leve silbido del motor que se apagaba rápidamente. La gente se santiguaba, pensando que no era un avión, sino un espíritu de guerra. Así, de un veterano torpe del que alguna vez se burlaron, se convirtió en un símbolo de invulnerabilidad, una máquina que escapaba de cualquier trampa como si la misma oscuridad lo ayudara. Donde otros aviones dejaban humo y escombros, el Lysander solo dejaba silencio. Aprendió a vivir en el límite entre la luz y la oscuridad, y nadie podía atraparlo en ese espacio. Y a aquellos que volaban estas máquinas, durante mucho tiempo, no se les escribió en periódicos ni libros. Sus nombres se ocultaban tras cifras y códigos. Incluso dentro de la RAF, estas personas eran un misterio. No héroes de desfiles, sino sombras que regresaban al amanecer, cuando los demás apenas se despertaban. No llevaban medallas, no hablaban ante la formación.
No contaban sobre sus salidas, ni siquiera a sus seres más cercanos. Su trabajo era demasiado peligroso para ser conocido. Cada viaje era como un aliento antes de un salto al abismo. El piloto se sentaba en la cabina, sin saber a quién llevaba exactamente. A veces era un oficial de la resistencia, a veces una mujer que parecía una simple mensajera, pero en su bolso llevaba cifras de las que dependía el destino de ciudades enteras. También había quienes regresaban, exhaustos, heridos, pero vivos. Elisander los sacaba de la oscuridad, donde la muerte susurraba en cada esquina, y los devolvía a casa, donde ardía la luz. Los informes oficiales son secos: 101 agentes entregados tras la línea del frente, 128 evacuados de vuelta, pero detrás de cada cifra hay una noche llena de silencio en la que la hierba cruje bajo el tren de aterrizaje y huele a queroseno de las antorchas. Hubo casos en que los pilotos aterrizaron el avión casi a ciegas, confiando solo en la memoria y las estrellas. Uno de ellos, el mayor Hugh Gibson, una vez aterrizó el Lysander en un campo que, resultó, pertenecía a un granjero que no sabía de la misión. Este salió corriendo con una escopeta, pensando que había sido atacado por fantasmas, y un minuto después se dio cuenta de a quién veía y se convirtió en uno de los que luego ayudó a la resistencia. Otras historias sonaban a ficción. Un piloto recogió a 3 agentes a la vez. Un cuarto, gravemente herido, lo acostaron entre los tanques. El avión apenas se levantó, rozando la hierba con la cola, pero llegó a Inglaterra. Otro regresó a la base una vez con un tanque perforado y sin radiador, habiendo volado cientos de kilómetros, porque abandonar a la gente significaba sentenciarlos. El Lysander se convirtió no solo en un avión, sino en un puente entre dos mundos. Para los agentes que salían de su cabina en algún lugar de Normandía o Lorena, era el último pedazo de Inglaterra, el último olor a hogar. Para aquellos a quienes recogía de vuelta, el primer aliento de libertad. Los pilotos decían que sentían cómo el aire en la cabina cambiaba cuando la rueda tocaba tierra natal. La tensión desaparecía, como si el propio avión suspirara aliviado. Estas personas nunca se consideraron héroes, simplemente hacían lo que parecía imposible y regresaban. Pero para aquellos que conocían la verdad, el Lysander se convirtió en un símbolo de la guerra silenciosa, aquella que se realiza sin fanfarrias. Sus aviadores no disparaban, pero cada una de sus salidas valía más que decenas de incursiones de bombardeo. No traían destrucción, sino una oportunidad. Entre los pilotos circulaba una frase: no atacamos, devolvemos la esperanza. Y quizás en esto residía la fuerza de esta máquina. Mientras los truenos retumbaban sobre Europa, el Lysander se deslizaba entre las nubes, llevando no armas, sino vida. No fue creado para la guerra, pero fue en ella donde se convirtió en su manifestación más humana. Cuando la guerra terminó y el cielo de Europa finalmente dejó de rugir por los motores, el Lysander abandonó silenciosamente el escenario en el que una vez había desempeñado el papel más inesperado. Ya no se le llamaba para incursiones nocturnas, no se le preparaba para aterrizajes secretos, no se le transmitían coordenadas de campos. Las máquinas que sobrevivieron a la tormenta permanecían en los hangares, como veteranos que ya no tenían nada que demostrar, pero su silencio guardaba historias que no se escribieron en periódicos ni se contaron en el cine. Algunos de ellos todavía volaban, no en los frentes, sino en el cielo de una Europa en paz. Parte de los Lysanders fueron enviados al extranjero, a Canadá, India, Sudáfrica. Su diseño simple y robusto
resultó útil allí donde no se requería matar, para enlace, observación e incluso necesidades agrícolas. En Canadá, los antiguos aviones de combate rociaban fertilizantes y fumigaban campos. Sus pilotos bromeaban diciendo que, después de las misiones nocturnas sobre Francia, arar la tierra era casi un descanso. Pero incluso en el cielo pacífico, conservaban su peculiaridad, la capacidad de despegar donde otros no podían. Todavía se les respetaba por su obediencia al viento y su docilidad al piloto. Algunas unidades militares de otros países mantuvieron el Lysander en servicio hasta finales de los años 40. Egipto los utilizó en los conflictos de Oriente Medio, Finlandia, para patrullar las fronteras del norte. La máquina, que alguna vez fue llamada un error de ingeniería, se convirtió en un aliado fiable de ejércitos muy diferentes del mundo. En total, durante los años de producción, se fabricaron casi 2.000 ejemplares. Una cifra impensable para un avión que comenzó como un fracaso. De ellos, docenas han sobrevivido y hoy en día están en museos, brillan bajo los focos, se elevan al cielo durante las exhibiciones aéreas y cada vez que una silueta oscura con tren de aterrizaje fijo y alas cortas pasa sobre la multitud. Alguien del público susurra: «Ahí está, el mismo avión lunar». Para muchos veteranos, el Lysander fue para siempre no solo una máquina, sino un recordatorio de un tiempo en que la valentía no se medía por la velocidad y la fuerza no se medía por la cantidad de armas. En él se unieron el genio de la ingeniería y la determinación humana. No se convirtió en un héroe de las batallas aéreas, pero sí en un símbolo de la hazaña silenciosa, aquella que se realiza sin aplausos, y quizás por eso sobrevivió a sus contemporáneos. Los Spitfires y Messerschmitts se convirtieron en leyendas de victorias y derrotas. El Lysander en una leyenda de esperanza. No trajo destrucción, sino que devolvió la luz a quienes vivían en la oscuridad. La máquina que alguna vez se consideró inútil se convirtió en la encarnación de la idea misma de que incluso lo que parece una debilidad puede convertirse en una fuerza si se utiliza correctamente. Ahora ya no vuela por rutas lunares, no aterriza en campos donde susurra la hierba y arden las antorchas, pero aquellos que una vez vieron cómo el Lysander emergía de la oscuridad y volvía a desaparecer en ella, nunca olvidaron esa imagen. Se convirtió en un símbolo de cómo la fragilidad puede engañar a la guerra y el silencio puede vencer al estruendo.